Hola a todo el mundo. Este vídeo está dedicado al concepto de observables incompatibles. Recordemos que un observable es una magnitud física medible. Y la magnitud que voy a utilizar para ilustrar este nuevo concepto es la medida del spin. Aquí tenemos el experimento de Stern-Gerlach, que ya es un viejo amigo. Es un campo magnético dirigido en la dirección Z, inhomogéneo, de tal forma que los átomos que llegan, puedo enviarlos uno a uno, pues van a salir con bien SZ igual a más 1 o SZ igual a menos 1. De esta manera habré medido yo el spin en la dirección Z. También puedo hacer un experimento para medir el spin en la dirección X. Entonces lo que tengo que hacer es hacer una rotación del aparato y del campo magnético, y ahora el campo magnético está dirigido en la dirección X. Entonces las posibles medidas del spin son o bien Sx igual a más 1 o bien Sx igual a menos 1. Entonces así mido yo el spin en la dirección Z, y esto va a corresponder a un observable que le voy a llamar Sz. El spin en la dirección X tiene otro observable que le voy a llamar Sx. Y Sx y Sz van a ser los dos observables con los cuales voy a desarrollar el concepto de incompatibilidad. Voy a utilizar lo que hemos llamado Stern-Gerlach secuenciales. Aquí es un ejemplo que ya apareció en un vídeo anterior, donde el estado inicial tiene un Sz igual a más 1. Esto quiere decir que previamente yo he hecho un experimento de Stern-Gerlach en la dirección Z y he bloqueado Sz igual a menos 1, de tal forma que los átomos que tengo yo, todos van a tener Sz igual a más 1. Bueno, estos átomos los hago pasar por un Stern-Gerlach en la dirección X. Y el resultado es el siguiente. Si envío n átomos, con n grande, pues la mitad van a salir con Sx igual a más 1 y la otra mitad con Sx igual a menos 1. Este Stern-Gerlach secuencial que estáis viendo me va a servir de base para ampliar a otro experimento con el cual realmente ya veremos este concepto de incompatibilidad. Bueno, aquí está el experimento ampliado. Está ampliado porque, como vemos aquí en la parte izquierda, pues es el experimento anterior. ¿Lo veis? Sz igual a más 1 entra en un Stern-Gerlach en la dirección X. Entonces, ¿qué hago yo? Bloqueo Sx igual a menos 1, dejo pasar átomos con Sx igual a más 1, y esto los hago entrar de nuevo en un Stern-Gerlach en la dirección Z. Entonces resulta que la mitad de los átomos que entran salen con Sz igual a más 1 y la otra mitad con Sz igual a menos 1. No hay nada de particular en haber bloqueado Sx igual a menos 1 y dejar pasar el más 1. Si hubiera bloqueado el más 1 aquí y hubiera dejado pasar Sx igual a menos 1, también habríamos encontrado que la mitad sale arriba y la otra mitad abajo. El punto del experimento, de todas formas, importante, es que el resultado es sorprendente, porque puedo hacer el razonamiento clásico siguiente. Fijaos, aquí yo he seleccionado Sz igual a más 1. Entonces, independientemente de otros experimentos, pues como ya está ahí esta selección, cuando yo mire qué spin tiene la dirección Z estos átomos, pues tendría que salir todos con Sz igual a más 1, porque ya lo tenía aquí. Pero no, el mundo cuántico no se comporta así, se comporta de la manera que he descrito. ¿Cuál es el problema? Bueno, la enseñanza de este experimento es que al medir el spin en la dirección X, hemos borrado toda la información que podríamos tener del spin en la dirección Z. Es decir, al medir Sx, se borra esta información sobre Sz. Yo habría pensado que Sz igual a más 1, pues yo le añado esta particularidad, esta propiedad nueva, Sx igual a más 1. Entonces tendría yo las dos. Pero no existe este estado con Sz igual a más 1 y Sx igual a más 1. No existe. He seleccionado el más 1, pero no tiene nada que ver con valores particulares. De hecho, no existen estados con valores definidos de Sz y Sx. El I es importante. Bueno, pues ya he formulado el principal objetivo de este vídeo. Estos observables, Sz y Sx, que hemos visto que uno borra la información del otro, son observables incompatibles. Y es un efecto puramente cuántico, de aquí su interés en nuestro curso. Por decirlo de otra manera equivalente a lo que estoy diciendo, es que cuando preparamos un estado tenemos que decidir
si queremos un SZ bien definido o queremos un SX bien definido. Podemos hacer las dos cosas sin ningún problema, pero no las dos cosas a la vez. Es el significado de este O que he puesto en rojo aquí. Bueno, aún otra manera de decir lo mismo. Declaro que no puedo medir los dos observables simultáneamente con precisión. Y vamos a ver en las medidas del spin cómo esto realmente es así. Aquí tengo un SZ igual a más 1 y lo que hago es medir el spin en la dirección X. Encuentro la mitad Sx más 1, la otra mitad Sx igual a menos 1. Entonces fijaos bien, es un estado con Sz bien definido, pero la mitad aquí y la mitad aquí es la máxima incertidumbre que puedo tener en el valor de Sx, ¿de acuerdo? O sea, hay dos valores posibles y están por igual en uno y en el otro, es la máxima incertidumbre. Y de forma totalmente similar, si es Sx el que está bien definido, con igual a más 1, el valor de z tiene la máxima incertidumbre, porque la mitad tiene más 1, la otra mitad menos 1. Una última manera de caracterizar los observables que son incompatibles, es decir, que el orden de las medidas de los observables importa. Si yo primero hago una medida de Sz y luego hago una medida de Sx, los estados me van a quedar pues con Sx bien definido. Si primero hago Sx y luego hago Sz, van a ser los estados con Sz. Y los estados estos con Sx y los estados con Sz no tienen nada que ver, son combinaciones lineales, como veremos posteriormente, de unos con otros, pero no son los mismos. Es decir, que el orden en que he hecho las medidas importa. Hago un pequeño spoiler porque vale la pena. Vamos en un cierto momento a asociar a los observables con operadores y matrices, ¿de acuerdo? En este caso del spin, pues concretamente la representación matricial es lo más adecuado. En cualquier caso, aquí vemos la operación SZ y SX, y aquí SX y SZ, es decir, los órdenes son diversos, hago la diferencia y que encuentro que es diferente de cero. Es una forma muy precisa, matemática, de decir que el orden de las medidas importa. Aparecerá estas diferencias y, como quizás ya algunos de vosotros sabéis, a esto se le llama el conmutador de los dos operadores. Y los dos observables incompatibles, pues matemáticamente no conmutan. Bueno, pues he hecho varias definiciones que son equivalentes, todas entre ellas, pero realmente como es un concepto de observable incompatible pues crucial en mecánica cuántica, pues aquí los vuelvo a escribir. La medida de uno borra la información sobre el otro. Hay que decidir si queremos uno con valor bien definido o el otro con valor bien definido. El orden de las medidas importa y también que no puedo medir simultáneamente a los dos con precisión. Bueno, a los que habéis estudiado o mirado algunas cosas de mecánica cuántica antes de ver este vídeo, pues esto de medir simultáneamente dos observables con precisión, esta imposibilidad, seguramente os hace sonar una campanilla dentro, porque realmente esto nos lleva a otros observables incompatibles que son muy famosos. Y me estoy refiriendo a la posición y el momento de una partícula. Es imposible medir simultáneamente con precisión estas dos cantidades. El momento, recordad, es la masa por la velocidad. Aquí de momento, me estoy restringiendo a una dimensión. Esto es consecuencia del principio de Heisenberg, que está escrito aquí. El producto de la incerteza en X multiplicado por incerteza en la medida de P, este producto tiene un límite inferior que está dado además por h barra sobre 2. Ahí la constante de Planck ahí apareciendo, realmente es un efecto cuántico. Es decir, que realmente la posición y el momento son incompatibles entre ellos. Esto es la expresión del principio de Heisenberg. Bueno, como ya he dicho algunas otras veces, estoy hablando del principio de incertidumbre de Heisenberg, pero esto no quiere decir que yo ya aquí lo doy por terminado este importante aspecto de la cuántica. Volveremos a ello. Y además anuncio que no vamos a imponer el principio de incertidumbre de Heisenberg. Vamos a ver cómo se deriva matemáticamente de los postulados. Es un ejercicio pues que vamos a encontrar en uno de los vídeos que voy a desarrollar, y ahí pues nos veremos con esta idea de deducir
el principio de Heisenberg. ¿Qué pasa en 3D? Bueno, pues esta es la extensión del principio de Heisenberg en 3D. Aquí I y J pueden valer 1, 2 o 3. Y por ejemplo, si I es igual a 1 y J es igual a 2, pues aquí tengo delta 1, 2, que es 0. Por lo tanto, tengo que esto es 0. Y entonces resulta que esos observables no son incompatibles. Vamos a decir que son compatibles. Entonces, estos aquí, delta x2 correspondería a, delta x1 corresponde a x, delta p2 corresponde a pi. Es decir, x y pi son observables compatibles. Bueno, hay un abismo entre la física clásica y la física cuántica en este aspecto, porque en la física clásica siempre suponemos que podemos medir la posición y el momento de cualquier corpúsculo macroscópico. En cambio, en física cuántica, pues tenemos el principio de incertidumbre que nos da esta limitación fundamental en la naturaleza. Cuando expliqué pues, la manzana de Newton en el primer vídeo, pues vimos que había unas cuantas hipótesis que hacemos en física clásica y cuando pasamos a física cuántica ya no son válidas. Y esta era una justamente, la número 3. Los valores de la posición y velocidad pueden ser medidos con precisión arbitraria, hipótesis de la física clásica. En física cuántica nos tenemos que olvidar de esto porque es imposible. Bueno, he pensado que estaría bien analizar numéricamente una consecuencia del principio de Heisenberg. De hecho, para el electrón en un átomo de hidrógeno. Y esto es un ejemplo de un cálculo en orden de magnitud. No me preocupa un factor 2 arriba y abajo, como veremos a continuación. Entonces, en el átomo, la dimensión relevante es el radio de Bohr, que es 0.5 Armstrong. Esto puede ser considerado las dimensiones del átomo. Necesitaré la masa del electrón, que la doy en kilos aquí, porque voy a utilizar el Sistema Internacional de Unidades. Y el momento del electrón en el átomo de hidrógeno, pues es algo que no puedo calcular, evaluar, ni en promedio ni en nada, porque no hemos desarrollado aún pues, una teoría cuántica. Entonces voy a hacer aquí realmente mucha aproximación, pero que me va a dar el orden de magnitud, que es un poco lo que yo estoy buscando. Para ello necesito saber que la energía de ionización del átomo de hidrógeno en su estado fundamental es 13,6 electronvoltios, que lo paso a joules fácilmente, y aquí tengo este valor. Entonces, la energía cinética del electrón pues va a ser p cuadrado sobre 2m, este es el valor que espero yo clásicamente, de hecho, y no puede ser muy lejos de la energía de ionización. Esta relación me va a dar un valor aproximado para p. Aquí lo tengo, y luego pues necesitaré poner la masa del electrón aquí, la energía de ionización ya en joules aquí, y encuentro este valor. Ahora, el principio de incertidumbre de Heisenberg pues se aplica de la siguiente forma. Voy a pensar que quiero una incerteza en la medida de la posición del átomo, que tiene que ser obviamente menor que esto, si realmente quiero ver que el electrón está dentro del átomo. Entonces voy a hacer algo modesto, desde 0.5, pues voy a exigir que delta x sea 0.1. Esta es la expresión del principio de incertidumbre de Heisenberg, donde tendré que poner delta x en el denominador, ¿de acuerdo? Y h barra aquí, valores que he dado en otro vídeo, ¿de acuerdo? Entonces delta P tiene que ser mayor que esta cantidad de aquí, que la evalúo pues numéricamente aquí en lo que estoy pues poniendo dentro del círculo. Entonces tengo P y delta P es un límite, P es una aproximación, en unidades de 10 a la menos 24 kilos por metro segundo comunes, veo que P es 2 y delta P es mayor que 5,5. Pues esta es la idea. Fijaos bien que esto es imposible de obtener, y eso es lo que yo hubiera deseado si quisiera medir con precisión, con cierta precisión, el momento del electrón dentro del átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? O sea que este ejercicio numérico es un registro un poco diferente porque normalmente siempre hablo de conceptos y aquí pues estoy haciendo pues números, pero realmente es una manifestación numérica de esta imposibilidad de medidas que anuncia el principio de Heisenberg. Bueno, voy a hacer el mismo cálculo, pero desde otro punto de vista, que espero que nos ilumine aún más la cuestión del principio de Heisenberg, y es que vamos a
observar el electrón mediante luz y vamos a hacer algunos números otra vez. Básicamente es el mismo cálculo. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a utilizar otro sistema de unidades, voy a utilizar unidades naturales, quiere decir que h barra y c son igual a 1, de tal forma que luego puedo utilizar factores de conversión. H barra c tiene dimensiones de energía por distancia, y aquí pues tiene este valor, en MeV Fermi. ¿Por qué no pongo joules metros? Porque entonces sería aquí, arrastraría yo exponenciales muy pequeñas, entonces es mucho más cómodo ya directamente ir a MeV Fermi, como veréis. Bueno, pues lo que decía, vamos a observar el electrón dentro del átomo. Enviamos un fotón, aquí represento el átomo de una manera un poco infantil, pero tenía que poner un dibujo, y claro, ¿qué lambda necesito yo? Pues tiene que ser menor que 0.5 Armstrong, que es el radio de Bohr, un poco como antes. Entonces voy a suponer que delta es 0,1 Armstrong. ¿Qué energía tiene este fotón? Si conozco lambda, conozco la energía. La fórmula que tengo que aplicar se llama la fórmula de Einstein-Planck, y aquí veo que la energía del fotón pues es h barra c sobre lambda. Bueno, pues aquí pongo lambda expresada ya en Fermis, de tal forma que puedo utilizar para h barra c pues esta identidad de aquí. Hay un 2pi porque la energía, en la fórmula sale h y el factor de conversión es h barra. Bueno, pues estos números me llevan a 0.1 megaelectronvoltios. Bueno, comparemos este valor con la energía de iniciación del átomo de hidrógeno. Pues vemos efectivamente que es una gran perturbación. Al medir el átomo con este fotón, realmente estamos dando más energía que la ionización, es decir, que se va a ionizar el átomo, y esto es otro ejemplo de la importancia de que tengamos en cuenta que al medir un sistema atómico, pues lo perturbamos. Bueno, pues ya he llegado al final del vídeo, donde he desarrollado el concepto de observables incompatibles, con varias definiciones. Aquí pongo una: no pueden ser medidas con precisión a la vez. Los ejemplos en los que he trabajado son las medidas del spin, y he visto que SZ y SX son observables incompatibles, pero evidentemente también podría haber cogido cualquier otro par de medidas del spin en otra dirección, SZ-SI o SX-SI. La X y la PX, el momento en la dirección X, también son observables incompatibles, así como en la dirección Y, Z. Pero cuidado, que también puede haber observables compatibles. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, X y PI, como hemos visto a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, pues he hecho ya unos cuantos vídeos introductorios, y el próximo vídeo va a ser de tipo general. Voy a hablar de generalidades de la mecánica cuántica antes ya de entrar en los aspectos matemáticos y de postulados, etcétera, etcétera. Y este próximo vídeo lo llamo la ruta cuántica.